Muy buenos días para todos. Les habla Augusto Bahamón Duzán, presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. En nombre de todos los miembros de la sociedad y en todos nuestros personas de la parte administrativa, les quiero dar a todos un cariñoso abrazo de geógrafo. Bienvenidos todos a esta conferencia. Esta conferencia de hoy, miércoles 22 de febrero, forma parte de la Jornada de Ciencia y Cultura Eufrasio Bernal Dufo. Bien, le damos una bienvenida muy especial al doctor Fabio Garavito Neira. Él es amigo de la casa, es un profesor dedicado a este tema que nos va a exponer en su conferencia, que es el suelo, ambiente y desarrollo. Él es agrólogo de la Universidad Tadeo Lozano. Es magíster en ciencia de la Universidad Nacional, especialista en suelos, autor de varios textos universitarios relacionados con la ciencia del suelo. Precisamente tenemos casi lista la edición de una obra también sobre suelos del profesor Fabio Garavito, que va a ser editada y entregada, yo creo que en un mes, puesta para el servicio de todos por la Sociedad Geográfica de Colombia. Continúo con la presentación. Él es asesor del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ejecutor de estudios detallados de suelos en distintas regiones del país, condecorado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, por la Universidad de los Llanos Orientales y por el Ministerio de Agricultura. Es profesor de suelo o ha sido profesor de suelo durante 39 años en las universidades de Córdoba, de los Llanos Orientales y Jorge Tadeo Lozano. Ha sido conferencista en temas del medio ambiente, suelos, abonos orgánicos, aguas en la Escuela Superior de Administración Pública. Desempeñó cargos públicos como director del INDERENA en los Llanos Orientales, secretario de Educación en el departamento del Meta y decano, vicerrector académico, vicerrector administrativo y rector de la Universidad de los Llanos Orientales. Entre el 2011 y el 2014 fue contratista del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para el control de calidad en los estudios de suelos. Entre el 2017 y el 2018 fue contratista de la CAR Cundinamarca en programas de conservación de suelos y descontaminación de aguas negras mediante el uso del pasto vetiver. Actualmente presta asesorías en la utilización del pasto vetiver en la remediación ambiental. Efectivamente, el doctor Fabio Garavito es un apóstol de estos temas en la formación de profesionales, y en el caso de él particularmente es un apóstol de la propagación y enseñanza y aplicación y aprovechamiento del pasto vetiver en la estabilidad de los taludes, algo muy necesario, sobre todo en estos últimos años en que el invierno ha destrozado nuestras carreteras. Doctor Fabio Garavito Neira, es un honor y un gusto tenerlo aquí otra vez con nosotros. Muchas gracias y adelante con su conferencia. Buenos días. Perdón. Bueno, gracias, coronel, por la invitación. Le agradezco mucho porque es una oportunidad de, francamente, casi de desahogarme después de ver tantos proyectos y tantas ideas y propuestas de trabajar por el medio ambiente y hablar de la biodiversidad y del agua y de otros aspectos ambientales, siempre ignorando el más importante de los elementos del medio ambiente, que es el suelo. El suelo controla los demás elementos del medio ambiente físico. Sin embargo,
no lo miramos, solo lo pisoteamos, quizá lo escupimos, y arrojamos allí todos nuestros desperdicios que no necesitamos, ignorándolo y despreciando. Por eso, en esta primera imagen se muestra esto que queda de algo que fue un suelo en alguna época hace cientos o miles de años y que desapareció y solo queda ahí una muestra de lo que fue. Mi charla es casualmente más que todo para ofrecerles, para proponerles unos temas de reflexión. Y el primer tema de reflexión es qué se hizo la tierra que estaba aquí hace cientos de años, que ya no está y que solo queda ahí la señal de lo que fue en una época. Esa foto, una imagen de el desierto de la Tatacoa. ¿En dónde está esa tierra? ¿Para dónde se fue? ¿A dónde llegó? ¿Qué, qué, qué daños causó? ¿No será que colmató el cauce del río Magdalena? ¿No será que dañó? Vamos a seguir. Estamos. Bueno, el suelo es, como les dije, el elemento más importante. Es la madre tierra y está conformado por estos cuatro componentes que es una gráfica muy conocida. El suelo está formado por minerales y por materia orgánica, que son los sólidos del suelo, y el 50% del suelo es espacio vacío, son poros macroporos responsables de la aireación del suelo y del drenaje de las aguas, y microporos responsables de la retención del agua para las plantas y para los seres vivos que viven en el suelo, para los organismos. Esos componentes sólidos del suelo, esta gráfica es muy interesante, es muy sencilla, pero es muy interesante. El suelo tiene arcilla, limo y arena y tiene materia orgánica. Y esos elementos, por procesos de floculación más cementación causada por el humus, forma esta granulación que se llama la estructura del suelo. Tal vez la formación de estructura, esta granulación, es la propiedad más importante de los suelos. Cualquiera diría, estos terrones, no, esos terrones son los que responden para que el suelo sea poroso, para que el suelo permita la entrada de agua y drene y vaya a los acuíferos subterráneos por los poros mayores, o que dentro de cada terroncito haya microporos y retenga el agua para que las raíces puedan absorberla y puedan los organismos del suelo también vivir de esa humedad. Entonces, gracias a la floculación y a la cementación causada por el humus y a la acción de lombrices, raíces, hongos, algas, que se forma esta característica del suelo que se llama estructura y que según la literatura es la característica más importante para darle al suelo fertilidad. Esa estructura está un poco como muy grande tal vez. Perdón, yo quito esto. Esa estructura entonces le da porosidad al suelo. Al ser el suelo poroso lo hace más liviano,
la densidad del suelo disminuye por efecto de la porosidad. Y esa estructura le da aireación al suelo, mejora el drenaje del suelo, controla la erosión, porque no es lo mismo para el agua o para el viento llevarse un terrón que llevarse partículas sueltas. De tal manera que eso sirve para proteger la erosión. Además, porque al tener esa gran porosidad, el agua lluvia no corre sobre la superficie, sino que se infiltra y enriquece en agua los depósitos subterráneos, los acuíferos subterráneos. Dijimos que los terroncitos almacenan agua dentro de los terroncitos, entonces la retención de agua para las plantas, controla la oxidación o la reducción del suelo, el potencial R2, porque hay aire y hay agua, y en últimas define la aptitud de uso del suelo, para qué sirve, y algo importante es el suelo así agregado es más fácil para labrar, para trabajar, para prepararlo, para la siembra. Es mejor para la vida de los organismos del suelo porque tienen agua y tienen aire y facilita el desarrollo de las raíces. Ese suelo así estructurado, ya con materia orgánica, con minerales, con aire y con agua, entonces es un medio apto para el desarrollo de las plantas. Aquí tenemos en esta figura el suelo con agua y con nutrientes, y en ese suelo se desarrollan las plantas. Si no hay suelo con esas características, pues no hay plantas. Y el suelo, a través de las plantas, entonces realiza estos procesos que lo estamos marcando aquí. Gracias a la luz solar, las plantas y las plantas realizan la fotosíntesis, que es la captura de gas carbónico, y con el agua del suelo y los nutrientes, la planta fabrica todo lo que nosotros necesitamos para la vida. Ya lo veremos con un poquitico más de detalle. Pero aquí podemos explicar que el suelo, a través de las plantas, controla la composición del aire. Captura gas carbónico y libera oxígeno. Captura gas carbónico y libera oxígeno. De paso, captura gas carbónico, que vamos a hablar también de eso en un poquitico más de detalle, la captura del gas carbónico. Entonces, el suelo, a través de las plantas de este proceso, controla el aire. A través de este proceso produce todas las comidas y todo lo que necesitan los seres vivos. La biodiversidad depende de esto. No sacamos nada con estar pendientes del oso, de anteojos, o de cualquier otro tipo de organismos y de animales y de organismos vivos, y sin preocuparnos por el alimento de esos organismos. La verdadera conservación de la biodiversidad es conservando el suelo para que haya alimento para los organismos. Perdón, aquí que está esta parte de la otra. Es que gas carbónico más agua más los nutrientes del suelo producen oxígeno y producen C6H12O6. Eso es simplemente una ecuación, pero esa glucosa C6H12O6 no es solo glucosa, es mucho más, es sacarosa, ahí comienza todo, es almidón, es grasa, es celulosa, son fibras, son drogas, son proteínas, son ácidos nucleicos, son biocombustibles, son esencias aromáticas, todo lo demás que nosotros usamos en la vida y que utilizamos en nuestras industrias
que nos permiten vivir todo lo demás que sale de este proceso que se llama fotosíntesis, que es gracias a que las plantas pueden vivir en un suelo fértil. Y aquí tenemos ya en detalle esto que estábamos diciendo. Ahí tenemos la producción de oxígeno para nuestra respiración, el alimento, el 95% o más de lo que comemos nosotros y el resto de animales del planeta sale de este proceso. El vestido, mi vestido, depende de las fibras con que se fabrican los vestidos, vienen de las fibras que producen las plantas que viven en el suelo. Esta vivienda, la cama, las puertas, las ventanas, las cortinas, las cobijas, las sábanas, la cubierta de muchas casas, las paredes. Antiguamente más que ahora, las paredes se hacían de barro y de bareque, ¿no? Todo proveniente del suelo, y ahora pues seguimos usando la arena y el ladrillo y la arcilla que está en el suelo. Entonces, nos da vestido y nos da vivienda, nos da salud. Ya esto lo vamos a detallar un poquito más. El suelo nos da la salud porque nos da la comida. Lo primero, lo más importante para la salud es, ayer le decía yo a un médico que me atendió, ayer, médico, y dije, yo tengo una especialidad que es suelos, y entonces somos como muy colegas porque ambos luchamos por la salud. Usted por curar o formular drogas y nosotros por tener un suelo fértil que produce comida y produce alimento, que es lo más importante para la salud del ser humano. Las drogas, las plantas que producen las drogas y los antibióticos, que los vamos a mencionar más adelante. Materias primas industriales, casi toda la industria depende de eso, y los biocombustibles. Es un soporte, el suelo es soporte del desarrollo. El suelo por el cambio climático. El manejo del suelo puede ser la mejor herramienta para luchar contra el cambio climático. Es un depurador ambiental, el suelo es un filtro, el suelo captura y insolubiliza o elimina los efectos perjudiciales de algunos metales, también lo veremos más luego. El suelo maneja el ciclo hidrológico. Y aquí en este gobierno actual dice el presidente que el plan de desarrollo lo va a hacer alrededor del agua. El agua va a ser el centro del plan de desarrollo del país, y yo diría que debería ser el suelo el centro de desarrollo del país. El suelo maneja el agua del planeta, de tal manera que vamos a verlo más detenidamente. El suelo nos proporciona el agua potable y el desarrollo urbano es un filtro. A través del suelo se filtra el agua, se percola y alimenta los acuíferos subterráneos, y gracias a eso hay quebradas y hay ríos, hay agua potable. Y el desarrollo urbano, que depende en gran parte de la misma agua. El suelo nos facilita o nos da o nos proporciona paisaje, turismo y recreación. Del suelo dependen las hidroeléctricas, porque no hay hidroeléctricas si no hay agua disponible. Y no hay agua disponible cuando no se alimentan los acuíferos subterráneos que le dan nacimiento a las quebradas y a los ríos. No sacamos nada con que llueva mucho si toda el agua se va por escorrentía y crece el río y hay desastres,
pero en las represas no queda ningún agua en las quebradas cuando deja de llover. Y el suelo controla transporte fluvial, marítimo y terrestre. Vamos a ver algunas de estas cosas. Entonces miremos las drogas, la salud, alimentos, un suelo pobre, un suelo degradado, es un suelo que no produce cosechas o que produce cosechas muy pobres con bajo valor alimenticio, y entonces viene la desnutrición, viene la mortalidad, vienen las enfermedades, la pobreza y a veces también la violencia. Y es una tragedia tener suelos pobres que originan pobreza en la población. El suelo, las drogas, todas casi las drogas salen de las plantas o salen de los antibióticos. Hay muchos antibióticos en los suelos, eh, muchos organismos del suelo que proporcionan, sobre todo los hongos, proporcionan antibióticos como penicilina, como tetraciclina, como lovastatina. eh, hay bacterias, hay microorganismos como los actinomicetos que son muy útiles para el hombre para producir los antibióticos. Y el suelo, pues nos da el agua potable. El efecto invernadero, podemos ver eh, unas relaciones bien interesantes. El manejo del suelo nos puede garantizar una muy buena cobertura, y esta cobertura vegetal captura el gas carbónico, por lo tanto mitiga el efecto invernadero. Pero esta cobertura también nos facilita la infiltración de agua y por lo tanto enriquecimiento de los acuíferos subterráneos, y entonces vamos a tener fuente de agua para el consumo, para el riego y para la producción de energía eléctrica en las hidroeléctricas. De tal manera que la cobertura vegetal es básica para luchar contra el cambio climático, por la captura de gas carbónico y por la producción de energía eléctrica y agua para regar y para mitigar el efecto del fenómeno del Niño. El manejo de suelos nos controla la erosión, y la erosión y el control de la erosión también tiene que ver con que se aumente la infiltración. De tal manera que este manejo del suelo relacionado con la cobertura es una de las prácticas que tenemos que tener en cuenta para poder luchar contra el cambio climático. Tal vez la lucha contra el cambio climático comienza por el manejo adecuado de los suelos para tener una cobertura vegetal completa sobre la tierra. No necesita ser bosques, es cobertura vegetal. Eh, el suelo como depurador ambiental. Es que el suelo tiene materia orgánica, tiene una textura, arcillas, distintos tipos de arcilla, óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, manganeso, carbonatos, tiene una capacidad de intercambio, son cargas eléctricas que tiene el suelo, tiene un pH, tiene condiciones de oxidación y reducción, tiene buena permeabilidad y muy buena actividad biológica. Todos estos factores, unos o juntos, o varios, o uno solo, o todos, contribuyen a que haya la retención iónica de elementos contaminantes como cadmio, como plomo, como mercurio, como arsénico, como selenio, o bien los retiene o los neutraliza o los degrada o los hace precipitar o los oxida o los reduce o forma complejos orgánicos. De tal manera que el suelo es depurador ambiental, tiene su capacidad depuradora,
y gracias a ese suelo el agua que pasa queda limpia, llega a los acuíferos, se convierte en agua potable. Aquí miremos un poquito lo que es el ciclo hidrológico, una gráfica elaborada para mostrar un poco cómo es el ciclo del agua de la naturaleza. Vemos por la lluvia. Llueve, se infiltra, se perfora, se percola y va a los acuíferos, siempre y cuando el suelo sea poroso, siempre y cuando no tengamos un suelo degradado que impide la infiltración y la permeabilidad. Entonces, hay agua que va, o si el suelo está degradado, y la escorrentía causa erosión, y la escorrentía hace crecer los ríos y los desborda, y todos los desastres ambientales que hay debido a las inundaciones y a demás desastres ambientales que se presentan. Entonces, el agua lluvia también va a los humedales y de los humedales pasa a los acuíferos debido a la porosidad del suelo. El suelo almacena agua almacenada en el suelo. ¿Para qué? Para que la absorban las plantas y para los organismos del suelo, y las plantas usen materia orgánica que se almacena en el suelo, forma humus y sirve para aumentar la capacidad de retención de agua por el suelo. De tal manera que de aquí de las plantas hay transpiración y del suelo y de los humedales hay evapotranspiración. Todo esta parte del ciclo hidrológico está manejado por estas. De tal manera que si nosotros queremos conservar el agua, tenemos que conservar. Nosotros no podemos tener agua para la vida si no tenemos suelo que almacene el agua. No hay nada que hacer. Un suelo que permita que los acuíferos almacenen agua debido a su porosidad. El suelo, hemos visto toda esta parte de la charla. Entonces, el suelo es donde todo empieza, o donde todo está, o es nuestra madre, la madre tierra o la Pachamama, la que nos da todo, nos da el aire, nos da el alimento, nos da el vestido, nos da la vivienda, nos da la salud. Es nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, y es donde todo empieza. En el suelo comienza todas las cadenas alimenticias del planeta. Y a pesar de eso, entonces nosotros, el hombre, y que está la acción antrópica maneja el suelo, tala el bosque, quita la vegetación, quema, usa herbicidas, de hierba con azadón, cultivos en el sentido de la pendiente del terreno, facilitando la erosión, usa maquinaria, exceso de labores de maquinaria que dañan la estructura, que fue la primera transparencia que presenté, y un exceso de mecanización daña las propiedades físicas del suelo. Hace uso incorrecto del riego, a veces riega con aguas salinas o con alto contenido de sodio, y el suelo productivo se puede convertir incluso en un desierto por el mal uso del riego. Usa malos insumos, un exceso de cal puede dañar el suelo, exceso de fertilizantes o mala dosificación de fertilizantes. Cultivos limpios en el sentido, en zonas de pendiente, sobrepastoreo. Tengo una transparencia sobre sobrepastoreo que quiero mostrársela ahorita.
Todas esas prácticas dejan el suelo, lo degradan, lo exponen a la acción de los agentes de erosión. Esta una secuencia pequeña, fotico la tomé por allí en la costa, en, en un sitio no muy plano, y estaban talando y luego quemaron. La erosión apareció rapidito, las quemas, tala, quema, activos en el sentido de la pendiente, exceso de mecanización, mala aplicación de insumos agrícolas, pesticidas y demás. Al final producen esto, erosión en surquillos, limpiando de las más simples, o esta que es erosión laminar. Dale, esta fue en Facatativá donde los lotes vecinos tienen una capa vegetal gruesa, profunda, y este ya está por exceso de mecanización, ya se ve el subsuelo. Lo cierto es que después llegamos a cosas como foto, como esta que está aquí en la salida de Bogotá para Villavicencio, como esta que la tomé por allá en San Martín Meta, o como esta que es orgullo nacional porque es el valle de Copora, que es que llamo allá en Quindío, que está la palma de cera, y aquí se ven las señales de las patas de vaca en esos potreros, en unas lomas. Las pezuñas de las vacas dañan el suelo, degradan. Esta fotico, que es mía, pero también apareció en el billete de 1000. Y al final tenemos paisajes como estos, ¿no? Degradado el suelo, ya no hay vida, ya no hay producción, solo se da esos cactus, ya no, de cuál biodiversidad, desarrollo industrial, de qué progreso, qué desarrollo tiene una región así. Pero hay prácticas de conservación que se pueden hacer, como el uso del suelo adecuado. Hay sistemas de clasificación de tierras que indican cuál es el uso más adecuado que se le debe dar. Cultivar en curvas a nivel, en las lomas, no cultivar en el sentido de la pendiente, hacer cultivo en fajas, intercalar fajas de distintos cultivos, de un cultivo y una faja de otro, y prácticas mecánicas de conservación. Lo hacemos aquí. Hacer labranza mínima o no labranza, ahora se está usando, se está recomendando mínima labranza o la no labranza o labranza de conservación, que se llama, o mantener coberturas, muy importante las coberturas, barreras vivas para proteger el suelo contra la erosión hídrica o eólica, usar bien enmiendas y fertilizantes, usar abonos orgánicos, esto es muy, muy, muy importante, y el manejo adecuado de los riesgos. Son prácticas de conservación de suelos que como estas curvas de nivel o como estas barreras vivas de pasto vetiver, era de Viver, de vetiver también contra la erupción eólica, por ejemplo, o contra la erupción hídrica en las laderas. La cobertura vegetal, cobertura viva o cobertura, o sea, pero tener el suelo cubierto con cobija, aquí decimos, beneficios de una cobertura: conserva la humedad, no permite que el suelo se reseque, controla la erosión, porque frena la velocidad del agua, le quita velocidad al agua, porque además evita que las gotas de agua, de lluvia, destruyan el suelo, controla las malezas, regula la temperatura del suelo, el suelo es más fresco cuando tiene cobertura, aporta materia orgánica, mejora entonces el suelo porque
aumenta el contenido de humus y mejora la actividad biológica. Es importante mejorar la actividad biológica. Nuestra vida puede depender de los organismos del suelo, y no es que puede, es que depende de los organismos del suelo. Prácticas como hacer reservorios. Yo creo que cuando hay mucha lluvia o cuando hay agua que va a los ríos, hombre, hacer reservorios, yo diría que en sitios donde hay tanta erosión, como por ejemplo en la Tatacoa, qué bueno que hicieran un poco de reservorios, de humedales artificiales para crear oasis artificiales y se mejoraría el turismo y no llegaría todo ese material al río Magdalena como la primera transparencia que vimos del desierto. Trinchos, este trincho es de una foto de un profesional que me la regaló hartas, primero el trincho recién puesto y después ya lleno de vegetación. Hay prácticas mecánicas que tienen por objetivo cortar la longitud de la pendiente o propiciar infiltración o evacuar el agua del terreno. ¿Cuáles son? Como zanjillas de desviación o de absorción o acequias de ladera o banquetas o terrazas o trinchos o gaviones. Todas son prácticas muy necesarias, muy útiles para conservar el suelo. Ahora miremos qué pasa si el suelo se degrada, qué pasa con la degradación versus el desarrollo, que decíamos que hemos visto que el suelo es definitivo para el medio ambiente, es la madre del medio ambiente, pero también del desarrollo de los pueblos, del desarrollo del país o de las regiones. Si tenemos un suelo degradado, ¿cuál es el desarrollo agropecuario? Pues ninguno, porque no hay producción de cultivos. Las regiones de Mesopotamia y todo eso fueron productivas hace 4.000 años y se convierten en desierto porque el suelo se manejó mal y seguro se regó con aguas salinas y demás y se convirtió en desierto y entonces no hay nada que hacer. Desarrollo energético. Lo hemos visto también. Por ejemplo, se degrada el suelo, el agua no se infiltra, se secan los acuíferos subterráneos, se secan las quebradas, los ríos empiezan a secarse, no hay fuentes de agua para la energía, las hidroeléctricas. Entonces, o el suelo está degradado y no produce la caña de azúcar o no produce la palma africana o no produce en general los biocombustibles, también necesitamos desarrollo energético. Desarrollo industrial, pues ni que hablar, estos son obvios, ¿no? Si no hay producción, pues ¿cuál industria? ¿Cuál agroindustria? Si no producimos cosechas. Desarrollo urbano. Un solo ejemplo es suficiente. Hay pueblos que tienen, yo vivo en un pueblo que tiene urbanizaciones o condominios parados, los paró el gobierno porque no les puede suministrar agua potable. Así de fácil. Todos sabemos que casi a todo el mundo lo oye hablar, uy, aquí en esta región había quebradas, y este río se está secando. Eso es común, verlo en todo el país, que se están secando las quebradas y los ríos. Y eso tranca el desarrollo urbano porque no hay agua potable. Ni el desarrollo turístico, porque casi todo el turismo se hace alrededor o del paisaje o del agua. No hay agua, pues no hay piscinas, no hay ríos para irse a bañar y hacer el almuerzo, el sancocho del río y demás. Entonces, el turismo se ve muy afectado por los suelos degradados. Transporte fluvial, marítimo y terrestre. Basta con decir que hemos oído hablar
de- del dragado del río Magdalena, de Odebrecht, porque hay que el río, el río, los están colmatados, están sedimentados. El material que se lleva, el agua de las zonas quebradas, colmata los cauces. Por eso es que se desbordan los ríos. Eh, yo creo que el canal del dique lo que está lleno de sedimentos, entonces ya el agua no cabe en el cauce, porque ya no hay cauce y se ve obligado a salirse, de tal manera que el transporte fluvial también se ve muy afectado y de los desastres que los vamos a ver enseguida. Y el transporte marítimo, pues ni qué decir que hemos oído hablar que están dragando de Barranquilla, que no pueden llegar los barcos cargueros y demás. Entonces, y el transporte terrestre, pues pensemos nada más en Rosas, Cauca, en este momento, ¿no? O pensemos en Quebrada Blanca y yendo para los llanos hace un montón de años, o todos los derrumbes de la línea o de la carretera, la autopista Medellín y demás que siempre se presentan en todos los inviernos y que el transporte terrestre se ve muy, muy afectado. Y desastres naturales. Vamos a hablar un poquitico de estos últimos, a ver, porque nos falta poquito tiempo. Bueno, aquí está la tristeza de los desastres naturales. Desastres naturales. Eh, Aquí hay algo que me hace estorbo esta. Fenómenos de la niña del año 2011, que lo tomé de una publicación de semana. Número de muertos, 415 emergencias en días, pueblos destruidos, 3 viviendas rurales destruidas, 17.000 viviendas aventadas, 149.000, número de inundaciones, 1.053, deslizamientos de tierra, más de 500, avalanchas, 27, aves muertas, 600.000, bovinos muertos, 115.000, bovinos desplazados, 1.430.000, hectáreas afectadas, 1.324.000. Por el fenómeno de la niña de ese año, del, del 2011, que fue el. Y aquí, perdón un momentito, es un cuadro, pero es que bueno, este es un estudio que hizo el Banco Internacional de Desarrollo y la CEPAL sobre los desastres menores, la comparación entre desastres menores y unos desastres mayores ocurridos en Colombia, los menores en un periodo de 22 años y comparados con la erupción del Nevado del Ruiz y el terremoto del Quindío. Y aquí está, número de muertos. En el Nevado, 24.000, terremoto 1.000 del Quindío, 1.800, y en los eventos menores, que son los pequeños desastres como los de Rosas y los de Quebrada Blanca y los de los demás, 9.000 muertos. Afectados, se ve aquí, 1.700.000 afectados en los eventos menores. Viviendas destruidas, mayor en los desastres menores que en los terremotos. Viviendas afectadas, mucho más en los desastres menores. Hectáreas de cultivo destruidas, pues ni qué decir. Y eso aquí no se tiene en cuenta las vías y otras cosas. Entonces, los desastres menores por el mal manejo de los suelos. Yo quiero aquí hacer un pequeño, 2 minutos para decir qué pasó en Rosas. Me imagino qué pasó en Rosas.
el suelo antiguamente, esa es una región de suelos volcánicos. Los suelos volcánicos tienen una capa vegetal muy gruesa, rica en pus de color, perdón, unos horizontes negros, profundos, pero esos están presentes cuando el suelo está estado natural. Yo me imagino que en esa región de, de, de Rosas, que son zonas volcánicas, el suelo era muy negro, muy profundo antes de talar. Llegó la tala, llegó la quema sin duda, llegó el uso del suelo con asadones, mal manejada la tierra, cultivos en el sentido de la pendiente, se fue erosionando, se fue erosionando, se fue erosionando, hasta que esas, ese horizonte A o esa capa vegetal desapareció y va que además le meten que pisotea y que daña, desaparece la capa vegetal, ya no hay almacenamiento de agua en el suelo porque la estructura desapareció, ya no hay poros, ya el suelo quedó compacto y cuando llega el verano, las arcillas se agrietan. Cuando las arcillas se agrietan en verano y forman miles y miles de grietas, llega el invierno se mete por entre las grietas, satura los horizontes, el subsuelo, se llena de agua el subsuelo y gracias debido a la gravedad, el barranco, la loma o la colina no resiste y se va porque se va. De tal manera que esa es la secuencia. ¿Qué nos pasa? Nos falta educación, desconocimiento del suelo y de sus funciones. Eso es lo que más falta en el país. Nosotros vamos por las ramas y no nos detenemos en lo fundamental, que es manejar bien nuestras cuencas hidrográficas. Tenemos baja calidad de los suelos también, es cierto. Nosotros no tenemos los suelos más ricos del mundo, hay que pensar. Ya lo veremos. Necesidad de estudio de suelos a nivel semietregado y detallado. No tenemos los estudios de suelos suficientes. Falta voluntad del gobierno. ¿Qué tenemos? Hay normas constitucionales, hay código de recursos naturales, hay ley de medio ambiente, pero no se cumple mucho. Política de gestión sostenible del suelo, del ambiente, que lo hicieron como en el 2016, los pidieron, pero no se ha desarrollado, con alguna excepción del IDEAM, que está haciendo algo de conservación de suelo. Levantamientos agrológicos a escala 100.000, es lo que tenemos. Nos falta, eso es 100.000 en general. Deberíamos tener levantamientos semi-detallados y detallados para conocer mejor el recurso suelo. Y hay algunos levantamientos de las cuencas hidrográficas. Aquí no se ve bien. Y quiero mostrar aquí, se me quedó muy grande la diferencia. ¿Qué suelo tenemos? Hay una clasificación que se llama clasificación de capacidad de uso del suelo, las clases agrológicas. En esa clasificación, la clase 1 es la mejor, muy fértil, y le sigue la 2, la 3, la 4, la 8 son terrenos que no sirven sino para conservación, para recreación, para turismo, tal vez, para otros fines distintos a tenerlos utilizados en programas agropecuarios o forestales. Las clases que según son agrícolas serían 1, 2, 3 y 4. En la medida que la 1 es excelente y cada vez que subimos el suelo tiene menos bondades. Y la 4 se puede hacer agricultura, pero con transitorios, semi-intensivos, permanentes y pastos. En el 1 puede hacer
todo lo que quiera. En el 2, todo con algunas prácticas de conservación, lo mismo en el 3. Y las 5, 6 y 7 son para uso muy extensivo, agrosilvopastoril, para bosques, para forestal. Pues nosotros, así para poder salir rápido de esta, no tenemos clase 1. En Colombia no existe suelos de primera. Es 0, según el instituto. Y la clase 2, que es la que le sigue, solo hay 1.000.000 de hectáreas. En cambio, en la clase 7, que es de las más, solo sirve para forestal, que son las terrenos muy pendientes, hay 41 millones de hectáreas. Las 7 y las 6 suman aquí 30, 70 millones de hectáreas. La mayoría es de clase 6 y 7. De tal manera que no tenemos muchas esperanzas. Suelos de las mejores clases no existen. No, no, no podemos decir. Un momentico. Aquí hay otra forma de verlo. Bueno, hay otra clasificación que es la taxonómica, que son órdenes de suelos. Y tenemos estas, aquí la mayor parte de nuestros suelos son oxisoles, ultisoles, que son los que predominan en la Amazonía y la Orinoquía. Son los suelos más abundantes. Los suelos de mejores condiciones pueden ser los andisoles y los molisoles, pero de estos no suman sino unos 9 millones de hectáreas. De tal manera que no tenemos una gran cantidad de suelos buenos para el desarrollo agropecuario. Lo que tenemos hay que manejarlo muy bien para mejorarlo, no porque son suelos, digamos, muy susceptibles a la erosión. Y si no los manejamos adecuadamente, pues se van a van a degradar, y entonces nuestro desarrollo se para. Algunas consideraciones que podemos hacer: usar los suelos de acuerdo a la aptitud de uso o la capacidad de uso. Adelantar programas de educación no formal. Hay que hacerlo, hay que enseñarle a los campesinos. Yo diría que este paquete que yo les estoy mostrando aquí, que ya voy a terminar, es el paquete que debe motivarlo y promocionarlo y propiciarlo, algo que en Colombia existe, que se llama gestión del riesgo. Hay una gestión del riesgo, gestión de desastres, lo que hace es ir a llevarle mantas a la gente damnificada en un desastre, pero no hace prevención de desastres. Lo que hay que hacer es prevención de desastres para que se acaben los derrumbes y se acaben las inundaciones y se acabe todo. Y eso se hace, la prevención de desastres es manejando adecuadamente los suelos de las cuencas hidrográficas. Eso es. De tal manera que hay que usar los suelos de acuerdo a su aptitud, adelantar programas de educación no formal a los campesinos y auxiliarlos y darles asistencia técnica, educación formal a todos los niveles. Yo les tengo que decir que no existe en el momento ninguna universidad ni facultad que esté formando profesionales en el área de los suelos. Los profesionales solo no existen ya en Colombia. Existieron, el Atadeo sacó un poco de promociones de agrología y la cerró porque seguramente no la promocionó bien o porque nadie cree que son importantes y entonces no
falta que el mismo gobierno se interese. Entonces, educación formal a todos los niveles, fortalecer el programa de levantamiento de suelos del Instituto Geográfico y convertir una política ambiental del Ministerio del Ambiente, que es la política de gestión sostenible de suelos. Hay que echarla a andar, porque esa política fija todas las estrategias para manejar bien los suelos en Colombia, pero no tiene presupuesto, pero no se ejecuta, no se ha echado a andar. De manera que esa es otra de las estrategias. Y les agradezco mucho la atención. Me excusan las fallas en la comunicación y les deseo pues muy buen día y muchas gracias por todo. Muchas gracias a usted, doctor Fabio Garavito Neira. Doctor, sinceramente, felicitaciones. Gracias a todas las personas que asistieron y gracias por su esfuerzo al doctor Garavito Neira, su esfuerzo, su dedicación, incansables. Como he dicho, es un apóstol de estos temas tan importantes, tan útiles. Bueno, con esto quiero terminar. Como dice el padre Diego Jaramillo, que está con nosotros, que Dios nos lleve de la mano, que Dios nos acompañe.